A ver, lo que habíamos arrancado al inicio del programa, Fátima, ¿no? Esta carta de 4 embajadores, Colombia, Australia, Canadá y Francia, por el tema de los peajes, obviamente porque tienen empresas que justamente son las concesionarias. Y claro, ha habido unas disculpas de estos 4 embajadores, pero estamos enlazados con Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es abogado y experto en Derecho Internacional. Ayer escribió una columna al respecto, el día de hoy también. Claro, el día de ayer respecto al tema de la carta en sí, enmarcada dentro de lo que es las costumbres en el derecho internacional. Más allá del tema del fondo, que creo que coincidimos muchos que esa ley es antitécnica e inconstitucional, pero ¿qué falló el día o en la referencia al artículo del día de ayer? Miguel Ángel Rodríguez, muy buenos días y gracias por atendernos. Cristian y Fátima, muy buenos días con todos ustedes. Pues la respuesta de cajón tendría que ser que el derecho y el derecho diplomático tiene formas, y las formas son muy importantes en las relaciones entre estados. Entonces creo que hay unanimidad en que la carta debió ser dirigida al canciller de la República conforme a la Convención de Viena. Nada puede entrar al Estado que no sea por la mesa de parte nacional. Hay que decirlo así para que la gente que nos escucha lo entienda. Se llama Ministerio de Relaciones Exteriores. La nota fue dirigida directamente al Congreso. Eso estuvo mal, rompe la naturaleza del cumplimiento de los tratados. Pero algo más que eso, no solamente destinatario, sino el tema de fondo, que lo que ha habido una colusión con el principio de no intervención. ¿Qué significa esto? Que no pueden inmiscuirse, no pueden involucrarse en asuntos del derecho nacional. Calificar una ley peruana en la que podemos compartir luego que estuvo mal desde su génesis, es una ley peruana, jurisdicción y competencia dentro del Estado. Un extranjero no puede opinar, menos un diplomático, porque colude con esa regla fundamental. Entonces han habido esas 2 violaciones. Evidentemente, lo mejor que hubiera sido, recuerdo a mi maestro Gonzalo Fernández Puyol en Torrecable, que era muy rígido, Cristian. Lo correcto, lo dable, lo esperado era que el canciller de la República, antes que cruzar la pista e irse a la avenida Bancay por un llamado del presidente del Congreso, debió convocar a los embajadores sábado, domingo, con coronavirus o no, y amonestarlos o expresarle la llamada severa de atención. Con esos elementos de juicio, ponérselo por escrito verbalmente, entonces luego de ello ir donde el presidente del Congreso, darle cuenta, porque es un poder del Estado, así se vinculan las relaciones internas, y entonces motivar y generar algún nivel de satisfacción. Y el Congreso, el presidente del Congreso, tiene 2 opciones: hacer caso omiso a la recepción, porque su origen para cualquier alto ultraactivo del Congreso no tiene base jurídica, porque no debió recibirlo, porque no debió ser enviado, quiero decir. Entonces darlo como caso omiso, no como si no hubiera llegado. Y entonces allí vamos a empoderar, Cristian, a la diplomacia peruana que aprendimos de Alberto Ulloa Sotomayor, de Gonzalo Fernández Puyol, de Javier Pérez de Cuellar. Cuidado, hay que las formas de la diplomacia. En segundo lugar, y allí entro a hablar ya del tema que hoy en la segunda parte de mi columna me refiero, es el derecho internacional es muy serio, Cristian. Los contratos internacionales, los tratados, están premunidos de pacta sunt servanda. ¿Qué es eso? Cumplir fielmente lo pactado. Entonces, el Congreso no puede, a mi juicio, de tomar una decisión unilateral, porque existen contratos, y los contratos se tienen que respetar, guste o no guste. ¿Qué era lo óptimo en este segundo escenario, en este segundo caso, Cristian? Que justamente las partes involucradas, que son las concesionarias extranjeras,
y el propio leitmotiv que iba a salir del Congreso, etcétera, pudieran evaluar las circunstancias de la pandemia, y ahí entra el sentido social que se está dejando de lado por el tema de la pandemia, y evidentemente esa regla excepcional hubiera sido perfectamente graficada con una exposición de motivos por la circunstancia, repito, de naturaleza excepcional. En ese marco hubiéramos evitado todo este conjunto de actos, a mi juicio, todos sin las rigidez que corresponde al cumplimiento de los procesos. Como buen abogado que eres, sabes que si tiramos al tacho el derecho, todo se cae, Cristian, se anarquiza el proceso interno. Por eso Miguel Ángel me ha llamado la atención a algunas columnas, no voy a decirlas claramente, Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodríguez y también Aldo Mariátegui, porque claro, es como que, ¿por qué este Congreso es pésimo? Bueno, no sé si para Álvarez Rodríguez o para Rosa María Palacios peor que el anterior, pero bueno, no nos vamos a meter en esa camisa de 11 horas, pero aquí lo que se tiene que defender es un poco el derecho internacional y las formas, o sea, no se trata de estos congresistas, se trata de la institución del Congreso de la República del Perú. Más allá de que la ley sea inconstitucional desde mi punto de vista y estos congresistas sean populistas en su mayoría, lo que hay que hacer respetar son las normas del derecho internacional y la institución del Congreso de la República. Mañana ojalá tendremos un Congreso mejor, pero si es que hoy no se dice lo que se tiene que decir, embajadores en un futuro también se van a sentir con el derecho a seguirle mandando cartas. Entonces, mi tema es, ¿ha actuado bien el Ejecutivo? ¿Ha actuado bien el Congreso? ¿Y qué debería hacer no los embajadores, sino las embajadas y estos países, Australia, Canadá, Francia y Colombia, respecto al mal proceder que además ha sido confesado por los propios embajadores al haber pedido disculpas por haberle enviado la carta directamente al Congreso? ¿Qué más falta, Miguel Ángel, para superar este impasse? Fíjate, antes de superarlo, falta algo que es fundamental. Nosotros tenemos que dejar por escrito. Mira, ha habido llamadas telefónicas, como ha anunciado el canciller, que las ha recibido y que luego se ha materializado con el envío de una carta, pero las cartas emanan de una llamada telefónica. ¿Cómo que es esto, Cristian? Aquí lo que tiene que haber es una nota verbal, una nota por escrito de la Cancillería peruana llamando severamente la atención o amonestando, no como otros populistas que están diciéndome, doctor Rodríguez Mackey, diga usted entonces que personas no gratas. No, señor, no son personas no gratas porque no han insultado a nadie. Seamos claros y seamos correctos, de manera que todo en su lugar, de manera que a partir de allí, Cristian, con el proceso cumplido, porque mañana más tarde vamos a hacer una revisión de cada 5 o 7 años y solamente vamos a ver la respuesta a una llamada telefónica que se archiva, y eso no es el cumplimiento de las reglas del derecho diplomático, que es muy rígido en la ida y vuelta. Ahora, como ya están dadas las cosas, pues creo que esa nota que han enviado, carta que no la conocemos, pero sería bueno que supiéramos el tenor de ella y la naturaleza de la carta, pues evidentemente debe servir para que ahora la Cancillería peruana la amarre, porque como no hubo carta inicial para que ellos contesten, entonces envíe una nota haciéndole saber que han recibido la carta por la formalización de las excusas y que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que mostró su extrañeza verbal, no permitirá que vuelva a eludirse las reglas básicas del derecho internacional, porque impacta lo más importante que le digo a mis alumnos, Cristian, el principio de soberanía del Estado, que evidentemente acaba de graficarse con una carta enviada al directamente presidente del Congreso, pasando por encima de la Cancillería, lo cual me preocupa mucho que haya sido hecho directamente. Pero
Pero ha sido un poquito temerosa, ¿no? O blanda la posición de la Cancillería. No estoy diciendo, como usted bien dice, que se le tenga que declarar persona non grata a los embajadores, pero independientemente de eso, ha sido un papelón la carta, no por el contenido ni siquiera, sino como usted dice, o sea, ¿qué se puede esperar de 4 embajadas, Miguel Ángel, de países tan importantes que no conocen el principio básico del derecho internacional, que todas las comunicaciones entre estados tiene que ser vía el Ministerio de Relaciones Exteriores? O sea, estamos hablando de 4 embajadores, no los conozco, que me disculpen, pero son aficionados, o sea, son unos amateurs en el tema del derecho internacional estos 4 embajadores, ¿o me equivoco? Fíjate, Cristian, yo conozco a una que es la embajadora de Colombia, que es una dama, a mi juicio, pero incluso hemos tenido un intercambio posterior y le he dicho que no se trata de ella, sino se trata del acto del Estado, porque finalmente ella representa los intereses de su país, pero hay formas, y las formas se cuidan, porque si no impactan. Tú sabes que, como sabes muy bien, cuando estas están evidentemente pasando por las reglas fundamentales del quehacer diplomático, que es reglas, usos y costumbres, Cristian, entonces viene el faltamiento de respeto al derecho interno. Todo eso tenemos que evitarlo. Las excusas, a mi juicio, ya llegaron, y creo que en ese nivel la Cancillería, repito, reitero, debe amarrar con otra y allí buscar una suerte de sanidad para salir de un entuerto que nunca debió producirse, pero que tiene que ser con la palabra que dice el libro de Derecho Diplomático de Gonzalo Fernández y de Javier Pérez Cuellar: amonestación, amonestación. Señor Rodríguez, perdóname, Cristian, pero ya un representante del Congreso de la República, de la bancada de Somos Perú, el señor Renan Espinosa, ha pedido expresamente que se haga el retiro de esos embajadores. Si no se les va a considerar, según su criterio, si no se les debería considerar personas no gratas, pero ya hay quienes empiezan a pedir el retiro, de modo se hace necesario que nos ilustre hasta qué punto el incumplimiento de las formas diplomáticas al interior de nuestro país, donde incluso ya se está acusando un intervencionismo a nuestra forma de gobernar, pueden ser mérito para un retiro de embajadores. Fátima, buenos días. Buenas tardes. Fíjate, buenos días, sí. Según la Convención de Viena, la declaración de persona non grata es cuando hay un acto, una conducta que ha producido una ofensa manifiesta a la dignidad nacional y que produce con ello una ofensa y un insulto de tal naturaleza que es insostenible que pueda permanecer en el territorio nacional. La verdad es que si uno mira el procedimiento que siguieron, que no cumplieron las reglas de la Convención de Viena, pero que uno mira el tenor, allí no hay ningún insulto. ¿Y para retiro, de nada, como ha dicho el congresista Renan Espinosa? Tampoco para retiro, a mi juicio. Okay. Lo que tiene que haber es, ¿sabes por qué no puede haber retiro? Porque ellos ya han presentado una carta de excusas, y las excusas no es sino el reconocimiento cabal de que el destinatario no era el correcto. Entonces, frente a ello, lo que tenemos que hacer es formalizar, por eso te decía, no debe quedarse en el teléfono, sino formalizar una severa llamada de atención o una amonestación, que es lo que corresponde clarísimo. En estos casos. Miguel Ángel, pero yo quería solamente terminar con un sí o no, y eso te lo pregunto. Si tú fueses canciller, ministro de Relaciones Exteriores de uno de estos 4 países y te enteras de lo que ha pasado en el Perú con estos 4 embajadores, saberlo, claro, ya, ¿no? Ok, somos de buena fe que se equivocaron y piden disculpas, pero no ha habido algún funcionario, no quiero decir que han sido los embajadores, que no cumplió con su trabajo al no conocer y haber procedido de acuerdo al derecho internacional. ¿Debe haber alguna irresponsable en alguna de esas embajadas, sí o no? Fíjate, sí hay responsabilidad, y creo que si tú me decías que si yo fuera canciller, pues déjame mis clases y con mis alumnos, que es donde más me siento cómodo. Pero decirte que lo que hubiera hecho primero es convocarlos inmediatamente, con coronavirus o no, de madrugada o no,
inmediatamente sin haber esperado una llamada telefónica, porque la imagen del Estado tiene que siempre estar empoderada y eso se hace en las formas del derecho diplomático. Mi maestro decía, no solamente hay que hacerlo, sino parecerlo. Entonces, por eso te decía al comienzo, no debes de cruzar la pista de Abancay sin nada en la mano. Debió ir, a mi juicio, el canciller, lo ha hecho seguramente con buena voluntad, pero faltó reflejos, y en diplomacia eso también es muy importante. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, un placer como siempre, muchísimas gracias, profesor de Derecho Internacional, escribe diariamente en el diario Correo justamente sobre temas vinculados al mundo internacional.